mundial, es como buen misionero que es. El hombre no pierde ocasión, ¿eh? No, la mano, sí. De la abundancia del corazón habla la boca y también las imágenes. Entonces, ya tenía ganas de conseguirlo. Vi en el congreso, del cual luego voy a hablar un poco, porque os prometí algunas fotografías del último viaje y así. En el congreso de Panamá, donde pude estar, había bastantes hermanos que tenían la camiseta. Pero a ver si había alguno había muchos stands, muchos puestos. Digo, a ver si hay alguien que ha traído las camisas. Y nada, entonces le pregunté a uno. Dice, uy, esto en Shein y en Temu y en Alibaba y así. Tú pones ahí camisa Mapa Mundi y ahí tienes una oferta grandísima. Incluso creo que hay vestidos también y todo del mapa del mundo. Así que ahí me apunté. Digo, esta es la carga de mi corazón, que se vean las naciones por todas las partes. Y luego, de hecho, de eso voy a compartir. Como digo, bueno, y os había dicho también que tenía pendiente, lo que pasa que la última vez, fijaros, cómo pasa el tiempo. A mí me gustaría poder compartir más veces, más ocasiones con vosotros, pero sabéis que pues tengo diferentes compromisos y me invitan de otros lugares. Soy también portavoz de Puertas Abiertas para hablar de la iglesia perseguida, como el domingo pasado que estuvimos allí en Vigo, y hay otros hermanos también que pues nos invitan para compartir la palabra, y pues yo realmente quiero hacerlo conforme a la gracia que Dios me ha dado. Pero os prometí que tenía algunas fotos y así. Entonces, sin más, vamos a empezar. Si podemos apagar alguna de las luces de aquí de frente, se va a ver un poquito mejor. Sí. Pues fue la primera parte de las fotos, ¿vale? La que pone Sudáfrica ahí. Muy bien. A ver, me hago aquí a un lado. Esa es la conferencia de Semana Santa, de la Pascua, a la que me invitaron. Y bueno, primero me llamó la atención el nombre de la iglesia. Se llama Maxima Bible Church. Y es máxima porque dicen, no, en esta iglesia sus valores y su lema es maximizar al ser humano para que cumpla el propósito de Dios, como potenciar, ¿no? Maximizar el nombre de Dios. Conocí al pastor de la iglesia, lo conocí en Guinea Ecuatorial, y también a la esposa. Tristemente, en este tiempo falleció el marido, el Señor se lo llevó, pero su esposa, que luego no lo sé si va a estar aquí en alguna de estas fotos. No. ¿Cuál de ellas? Porque la de la esquina de la izquierda, ¿no? La de color verde, no. Bueno, el de la derecha. Bueno, ahora voy a hablar de ellos. Ese joven que está ahí a mi lado con esa camiseta, es un vestido realmente original. Bueno, decir que a los africanos les encantan los uniformes y son muy elegantes y tal en el porte. Bueno, él se llama Juan Inguema Santos. En casa todos le llamamos Chiqui. Es un pastor y fue, fijaros ya, la iglesia en Guinea Ecuatorial de Buenas Noticias, en las cuales estamos, pues lo envió como misionero a Sudáfrica. Imagínate, una iglesia pequeña, joven, pero ya envió a Sudáfrica su primer misionero. Conoció a una joven que está al otro lado, con ese vestido colorido. Eso lo llaman popó. Les encanta. No, la de verde es la hija, la que está a mi lado, con gafas.
Esa es la esposa de Chiqui. Ella se llama Eugenia, y nada, se conocieron en Sudáfrica, él fue soltero y se casaron allí, y tienen la que está al lado de la mamá, es su hija, una hija preciosa que está. Los otros son familia. Son nietos realmente también de la que está más a la izquierda, la que tiene el bebé, que es la suegra, ¿vale? Es la suegra de Chiqui, y es la hija entonces de la mamá de Eugene. El que está a mi lado, que yo no esperaba encontrarle, no a mi lado, al lado de la suegra con el jersey, está más abrigado. Hacía frío, era otoño, el inicio del invierno, y a él le gustaba abrigarse más. Él es el representante nacional. Yo no lo sé, yo creo que él llegó a estar aquí, o él o en Santiago seguro. Se llama Benjamín Alogo B, y él es el representante nacional de las iglesias de Buenas Noticias aquí en Guinea Ecuatorial. Coincidimos allí porque, como dije, el propósito principal, aparte de participar en esa conferencia de Pascua que me invitaron, pues era arropar y bendecir a nuestros discípulos, a nuestros hijos espirituales, y estábamos muy contentos allí con ellos. Pues ahí estoy con ellos. El del medio ahora es el traductor, tremendo, porque ahí necesité doble traducción. Primero me traducían él directamente, aunque él habla español muy bien porque estuvo bastante tiempo en Chile, y él me traducía primero a su idioma nativo, su lengua, que lo hablan muchos en esa zona, y luego de su lengua nacional de Sudáfrica lo traducían al inglés. Así que yo me perdía porque a veces me tenía que traducir, yo tenía tantas cosas que decir y se me acababa el tiempo. Ahí, entonces iban ahí traduciendo. Entonces es un hermano sirviendo a Dios precioso durante este tiempo. Pasamos a la siguiente. Hay una más, ¿no? Me parece. No, ahí eran 3. Ok, perfecto. Pues ahí estaban las 3 ya. Pues nada, ahí fue mi tiempo en Sudáfrica, y ahora voy a mover un poquito para acá, para que se empiecen a ver también las diapositivas. No, sigue apagado con ello, por favor, porque lo vamos a hacer con imágenes hoy la presentación. El gran avance del Evangelio es el título, y es la primera. A ver cuando lo logre. Ahí, pasar al PowerPoint. ¿Se me ve ahí? ¿Estoy bien aquí? Sí. No. Vale, lo digo por la grabación. Vale, perfecto. Me di cuenta en este congreso que se llama Comibán, Cooperación Misionera Iberoamericana, que el avance del Evangelio está siendo espectacular, pero espectacular en este tiempo. Y empezó con una promesa. A ver si lo puede ir abriendo. Todo empezó con una promesa. En Génesis capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Génesis capítulo 12, versículo 2, se le prometió al padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y desde el principio, realmente Dios tenía diseñado este plan desde antes de la fundación del mundo, pero lo empezó a revelar con
este plan a través de cumplimiento de esta promesa. Dios confirmó esta promesa con juramento. Dios se lo prometió. Ahora, es tremendo. La Biblia dice que no teniendo Dios otro mayor por quien jurar, lo hizo por sí mismo. Y estos 3 versículos en Génesis 22, del 16 al 18, sí los vamos a leer. Algunos les estaré mencionando de memoria. Pero si va a ser complicado que andes sacando y metiendo, no hay problema. Génesis 2, del 16 al 18, dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer el 15 también. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Por cuanto obedeciste a mi voz. Muy bien, perfecto. Así, muchísimo mejor. La promesa, fijaros, no solamente hecha, pero confirmada con juramento. ¿Por quién? Por el Todopoderoso, por el mayor de los mayores. No hay otro como Él. Te juro por mí mismo que te haré bendición. En tu simiente. Habría mucho que decir. Habría que ir a Gálatas para explicar cuál es esa simiente. Realmente la simiente, igual que a Eva, desde Génesis capítulo 1 ya se le prometió que de su simiente se levantaría uno que el diablo le heriría en el calcañar, ahí en la zona del tobillo, pero él te herirá la cabeza. En tu simiente. La simiente no es otra que Cristo Jesús mismo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero, antes de pasar a las siguientes diapositivas, decir, cuando la Biblia habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, de esta palabra naciones, lo menciona, utiliza una palabra muy especial. No se refiere a naciones-estado, como la nación de España, como la nación de Inglaterra, de Estados Unidos, la nación de Perú, de cada uno de nuestros países. Se refiere a la palabra etnia, naciones en cuanto a grupos de personas específicos identificados. Y de hecho, la primera vez que se tradujo la Biblia al griego, que es una versión que se conoce como la versión de los 70 o Septuaginta, es donde aparece ahí la palabra etnia, etne, traducido como nación. Fijaros, aparece en todo el Nuevo Testamento 700 veces, en toda, realmente no solamente en el Antiguo Testamento, esta palabra de naciones, pero en referencia a etnia, 700 veces es mencionada en la Biblia. Así que
fijaros, realmente en este sentido, por ejemplo, en España, los catalanes, los vascos, los gallegos, los gitanos, cada grupo diferenciado es una etnia, y la Biblia lo llama como si fueran naciones. Y por eso el testimonio, como lo vamos a ver más adelante también con imágenes, tiene que llegar a todas esas naciones, grupos y familias, porque la promesa dice que en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pedro considera el derramamiento del Espíritu Santo que el mundo cristiano recuerda hoy como el cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento de esa promesa, Pedro lo considera así. Quiero hacer esta introducción para luego avanzar realmente más fácilmente con las diapositivas. Hechos capítulo 3, versículo 25, dice lo siguiente. Hechos 3:25, refiriéndose a los judíos. Pedro estaba aquí predicando realmente la palabra ante el consejo mismo, ante los judíos, que por el milagro del cojo de nacimiento se había llamado. Entonces dice lo siguiente a todos: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham, de nuevo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que esto fue corroborado por el propio apóstol Pedro. Pablo también identifica este cumplimiento de esta promesa. Fijaros con algo muy especial, me llamó mucho la atención, en Gálatas capítulo 3 versículo 8, en Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Pero no solamente hemos visto ya Pedro, Pablo, que eran los que Dios más utilizó para extender el reino de Dios. Primero a Pedro, predicando a los judíos, luego también en casa de Cornelio, la primera vez a los gentiles, pero Pablo sobre todo con ese campo misionero tan grande de las diferentes ciudades y naciones, lo confirma, sino que Jesús mismo, aleluya, nuestro maestro, nuestro modelo en todo. Jesús relaciona su misión, incluso su presencia y su retorno con esto mismo, de extender el Evangelio a todos los lugares. La gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20. Ir, predicar el Evangelio haciendo discípulos, ¿dónde? En mi tierra nada más, en todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, estamos ya en la gran comisión en Mateo capítulo 28. Para mí
el versículo más importante no es este, el más importante de toda la Biblia. Algunos dicen es Juan 3:16, no, para mí el más importante de todos es Mateo 24:14. Uno que nadie diría que ese es un versículo de los importantes, pero fijaros lo que dice Mateo 24:14. Cada día yo deseo más y más que el Señor venga y venga cuanto antes. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, de nuevo, ¿a dónde? ¿A quiénes? A todas las naciones, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta que esto no se cumple, el Señor Jesús, que tiene mucha más paciencia que yo también, dice que no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre. Es paciente esperando que todavía el número de los redimidos se complete y muchos procedan al arrepentimiento. Amén. Este es el deseo de Dios. Realmente en el último libro de la Biblia, fijaros, hemos ido desde Génesis hasta Apocalipsis en muy poco tiempo. Es el pleno cumplimiento, lo veremos después incluso de la segunda venida del Señor. Quiero leer aquí dos versículos. Primero, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Un versículo de adoración precioso en medio de esa adoración. Dice la palabra del Señor: cuando estemos allí, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De nuevo, ¿de dónde? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Recordad que cuando habla de nación, de naciones, está hablando de etnias, no de estados, ¿vale? De toda lengua, de toda familia de la tierra. Y el último al final, el Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22. Fijaros qué visión tan bonita. En medio de la calle de la ciudad, cuando estemos ya en la eternidad ahí, en una ciudad, sabéis que esta ciudad es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Muchos dicen que no se refiere tanto a un sitio físico, que es un símbolo de la iglesia con la presencia de Dios en medio. Yo no lo sé, que realmente Apocalipsis, aunque llevo profundizando en él, estudiando mucho, pero hay muchas cosas todavía que nosotros aquí jamás vamos a poder entender. Pero dice en Apocalipsis 22:2: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, el río de la vida, el río de las aguas salutíferas, que también habla el profeta Ezequiel, estaba el árbol de la vida. Fijaros, el río de la vida, el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Fijaros qué árbol tan especial. Un mismo árbol, hasta ahora, yo que sepa, los manzanos dan manzanas, las peras peras y ya está. Pero este árbol produce 12 frutos diferentes. Muy curioso, dando cada mes su fruto. Todo, nada improvisado.
todo bien organizado. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El cumplimiento final de la promesa de Dios es este. Y ahora lo vamos a ver un poco en las imágenes. Ponemos ahora sí las diapositivas de antes del gran avance del Evangelio, porque vais a ver algo que realmente como a mí me sorprendió. Pasamos a la siguiente. Algo ha sucedido, ya vais a ver estas flechitas. Al principio empieza un poquito y luego se disparan. Cómo Dios está cumpliendo esta promesa ahora, en estos tiempos, en la historia. Pasamos a la siguiente. Fijaros, en el día de Pentecostés, al inicio de la extensión del Evangelio, había muy poca población en todo el mundo, conocido, habitado, y el Evangelio empezó a crecer, a desarrollarse. Fijaros, en 1009, la población mundial de toda la Tierra, al principio había un 0,25%, ¿vale? De los cuales, por supuesto, en ese tiempo había un 0% de cristianos de cualquier tipo, había 0% de discípulos y había un 2% de naciones que tenían posibilidad de escuchar el Evangelio. Y esto representaba eso, pues el 2%. Fue en 1792, es una fecha clave porque ahí se marca el inicio de las misiones modernas. Alguien en Inglaterra, un zapatero que se llamaba William Carey, él dijo, no, Dios me ha llamado, me voy a la India y allí empiezo a predicar el Evangelio a todas las naciones. Cuando él salió en 1792, la población mundial referente a los cristianos ya era del 0,75%. Fijaros, y había un 25% ya de cristianos extendidos, es decir, ese 0,75% de la población pues equivalía al 25% de cristianos de todos los tipos, y discípulos era el 0,1%, lo cual representaba el 25% de esa última columna, dice con movimientos, es decir, con gente ya, con misioneros predicando el Evangelio, con movimientos hacia Jesús, con ya posibilidades de escuchar. Pero fijaros, el crecimiento más notable empezó a producirse a partir del año 1974. En el 1974 ya el porcentaje de la población alcanzada era el 4%. Esto implicaba que ya había el 33% de cristianos de todos los tipos dentro de ese 4% de la población, ¿sabéis? Y un 5% de discípulos de Jesús entre toda la población del mundo, y 40% ya había movimientos con posibilidad de escuchar el Evangelio y de responder. Pero es que en el 2024, que son las fechas con datos, un estudio profundo realmente hecho del avance del Evangelio, fijaros la flecha como empieza, y en el mundo actual se dispara absolutamente hasta arriba, con 8.000, ese 8%, eso equivale a 8.000 millones ya de habitantes de toda la Tierra, que equivale a que entre ese 8.000 millones
hay un 33% ya que se confiesan cristianos de todas las confesiones, ¿vale? Tanto católicos realmente como evangélicos, cristianos de todas las confesiones religiosas. Hay un 13% ya de discípulos de Jesús en medio de ese 8.000 millones de personas, pero hay el 75% de movimientos, es decir, de cristianos ya con testimonio entre esas naciones. ¿Qué significa esto? Que realmente lo que nos queda es un 25% para alcanzar absolutamente a todas las etnias de la tierra con esos movimientos. Pasamos a la siguiente, por favor. Fijaros, esto está dividido, sería muy largo explicaros, solamente quiero hacer referencia para que nos hagamos una idea a la estadística. Eso es, fijaros, en 1974, en ese año, había un creyente por cada 12 personas que no eran creyentes, ¿vale? Ese es el dato más significativo. Pero es que pasamos a la siguiente. Bueno, me parece que no la tengo. En la actualidad, en 2024, ¿sabéis lo que era la proporción de 1 a 12? Actualmente es de 1 a 2. Hay un cristiano por cada 2 no cristianos en esas naciones ya que no han sido alcanzados. Lo que significa que es eso, que estamos dentro de ese 75% de hermanos que o ya han escuchado y viven en países, en etnias alcanzadas, o tienen el potencial de escuchar el Evangelio en sus naciones. Ahora, el reto más fuerte es que ese 25% está en los lugares que realmente son más difíciles de alcanzar. Aquí también he puesto, pues eso, en otras cifras y con los colores. En el 74, cuando la población de la Tierra era de 4.000 millones, había 1.100 millones que eran ya cristianos, se confesaban cristianos. Entre esa otra parte había 2.400 millones, por eso pone 2.4, son 2.400 millones, es decir, que equivalen al 60% de la población. Los seguidores de Jesús, por eso yo digo que es donde está esa proporción, aumentaron realmente de 200 millones, olvidaros del 0.2, de 200 millones a 1.000 millones en solo 50 años, mientras que la población mundial de grupos étnicos disminuyó, y esto en proporción, ¿vale? En 0, es decir, en 400 millones, 0.4000 equivalen a 400 millones de personas. Ese 25% al final, como antes decía, equivale a esos 2.000 millones que viven en la actualidad en esos grupos que se llaman fronterizos, en los cuales tenemos que alcanzar. Ese es nuestro reto, nuestro desafío, alcanzar a esos 2.000 millones que todavía quedan pendientes de alcanzar con el Evangelio. ¿Hay una más o estas ya se han terminado, verdad? Muy bien. Volvemos a la pantalla inicial. Esto es en estadística realmente
poco en imágenes cuál es el desafío que tenemos por delante. Ahora, resumiendo un poco y tratando de aplicarlo también a nuestra vida, a nuestro corazón. Hace 4000 años, Abraham, como hemos mencionado en Génesis, Dios prometió bendecir a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Hace 4000 años. Hace 2000 años, Jesús prometió, vino para realmente, para cumplir a través de la obra de la cruz, el hecho de que esta promesa y esta bendición se extendiera a todas las familias de la tierra, y por eso desde Pentecostés se ha empezado a extender el mensaje de la salvación a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Y miles lo alabaremos juntos. ¿Qué dice Apocalipsis? Allí habrá una multitud incontable de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y allí cada una de nuestras etnias, cada una de nuestros grupos tienen que estar bien representados. Los gallegos, con millones y millones realmente de gallegos a lo largo de toda la historia. No hablamos solamente del tiempo actual del siglo XXI o de cuando Cristo vuelva por segunda vez, sino a lo largo de toda la historia, que haya miles de millones, una multitud incansable. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así, porque Jesús lo ganó, lo logró por nosotros. Hace 50 años los movimientos hacia Jesús se han extendido a grupos étnicos que sumaban ya 1.600 millones de personas. Antes hemos mencionado en 1974. El 40% de la población. Muchísimas gracias, Encarna. Hoy en día, los movimientos se han multiplicado. Dios está enviando miles de discípulos, miles de obreros por todo el mundo. Se han multiplicado a esos grupos que suman ya 6.000 millones de personas, el 75% de la población mundial. Nos falta el 25%, realmente muy poco. Yo creo que estamos apresurando realmente, por eso nos debemos de involucrar. Por eso yo digo, no me tengo que cansar de compartir de misiones y hablar de la carga que hay en mi corazón. Fijaros, la proporción, como antes he dicho ahora mismo ya, de testimonio es un creyente por cada 2 personas. Ahora, no hace falta tanto ya salir a las naciones, como yo creo que ya lo he dicho ya. Dios está en este tiempo trayendo a las naciones y las etnias a España mismo. Y los cristianos tenemos que aprovechar esta oportunidad. En esta mañana mismo el Señor me recordaba el último versículo que voy a mencionar. Marcos, sí, aquí está. Ya, pero por si acaso. Marcos 1:17. Forma parte del llamado a los primeros seguidores de Jesús aquí. Marcos 1:17. Se está refiriendo específicamente a Simón y Andrés. Dice el 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús,
toda España, algunos dicen de todo el mundo. Yo creo a lo mejor de Bajura, yo no lo sé, es posible. Es posible. Pero hablo a gente que vive del mar, que ha pescado durante toda su vida. Realmente los que sois ribeirenses lo lleváis en los genes. Este llamado no solamente es para aquellos primeros discípulos. Este llamado es para nosotros, para cada uno de nosotros en el día de hoy. Nuestra identidad. Jesús nos ha salvado no para que estemos con la boca cerrada, sino para hacer de cada uno de nosotros pescadores de hombres. Para que con nuestro testimonio, donde vayamos, podamos dar testimonio de un Jesús tan precioso, tan maravilloso. Ahora, digo, a mí me gusta realmente moverme en fe y yo creo a Dios, creo que Dios es fiel. He visto muchos milagros en mi vida, muchos en África, pero también cada día, realmente. Tú y yo tenemos que movernos, tenemos que hacer algo también práctico. Fijaros qué fácil sería para alcanzar esta meta del 25%, que desde Ribeira, si ya en Guinea Ecuatorial una iglesia sencilla, pequeña como era la iglesia Buenas Noticias, envió a Sudáfrica, ¿no se podrían unir aquí algunas iglesias como Boas Novas, como Renovación, como la iglesia de esta hora se me olvida, donde estaban también estos hermanos? Dios es amor, ¿no? ¿Dónde? Sí, Ebenezer, efectivamente. Ebenezer. No me refería tanto a los de Castiñeras, a los de Sede, que también, por supuesto. Pero digo, en esto donde había más algunos gitanos. Eso. Es que es Ebenezer. Bueno, porque como también en Sebre, en la puerta de la iglesia, ahí en Castiñeiras, tienen Ebenezer, a lo mejor, pero un grupito, pocos, pero yo sé que Dios tiene su pueblo y sus hijos. Entre todas ellas no habrá la posibilidad de enviar a alguien a otra etnia, a ese grupo que realmente, como digo, es el mayor desafío, a ese 25% que viven en los lugares más difíciles como Líbano y así, donde ya otros hermanos que yo sé que la iglesia apoya, pero otros campos. Hermanos, el Señor nos dijo: alzad los ojos, los campos están listos para la siega, están listos, pero hacen falta solamente corazones que nos pongamos en marcha. Lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través del envío, lo hacemos a través de nuestras ofrendas que podemos hacer. Dios quiera que no permanezcamos indiferentes ante el avance del Evangelio y nos involucremos activamente. Amén. Señor, oh Dios, tú sabes la carga de mi corazón, Dios mío. Tú dices que de la abundancia del corazón habla la boca, Dios. Yo te pido, Señor, que pongas tú también esta carga, este anhelo, para que desde España tengamos corazones obedientes también a ti, a tu llamado, y envíes obreros, envía más discípulos a las naciones, Señor, porque el campo, la mies es mucha y los obreros son pocos, Dios. Hazlo, Padre Santo, hasta que conquistemos, alcancemos ese 25% que aún falta y se pueda decir que ya hemos
alcanzado y se ha predicado tu evangelio en toda lengua, en toda nación, antes de que tú vengas, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias. Oscar, enciende la luz ahí, por favor. Gracias, Antonio, por recordarnos lo que ya la palabra de Dios nos recuerda, y de la manera que sea apoyar para que esta palabra sea realidad y se cumpla. Me gustaría en Hebreos capítulo 12 leer unos versos para que os queden en vuestro corazón, porque yo creo que llegó el tiempo de que los cristianos de verdad lo sean, y los que no lo son lo dejen de ser, sencillamente, y haya consecuencias serias en nuestra vida y dentro del reino de Dios. Dice la Escritura en Hebreos 12, capítulo 25, verso 25, mirad que no desechéis al que ama. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Nos está diciendo y nos está confirmando la palabra de hoy, porque realmente todo lo que va a hacer la mano del hombre sobre esta tierra será removido. Por eso que si pones tus esperanzas y si pones tus tesoros y tus herencias en este mundo, vas apañado, tú y los tuyos. Si no miras un poco más allá de lo que ven tus ojos y no te fijas en lo que realmente nos está diciendo el Señor, que ya en otras ocasiones, como bien ha dicho Antonio, pero también lo dice la Biblia en otras ocasiones, los misioneros no solo fueron a predicar el Evangelio, sino que fueron a dar sus vidas. Muchos de ellos murieron haciéndolo. No estimaron su vida como cosa a la que aferrarse. Y estoy completamente de acuerdo de que realmente empiecen los llamados de verdad, ¿no? Aquellos que realmente Dios ponga en su corazón. Pero no obstante, desde que las redes sociales también son redes sociales y desde que hay oportunidades desde nuestros hogares, desde nuestras casas, a llegar con el Evangelio a muchas personas, que no dejemos de hacerlo, que no usemos solo el tiempo para perderlo, sino que realmente cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier palabra, cualquier consejo, uno hoy puede estar sentado delante de su ordenador en su casa y hablando con alguien en el otro extremo del mundo. Si Dios llama físicamente a ir, pues gloria a Dios, pero lo que sí no podemos es, como dijo Antonio, ¿no? Callar nuestra boca, porque Dios removerá todo lo que construyamos y va a quedar solo lo inconmovible. Lo movible será destruido y lo movible es todo lo vano, todo por lo que el ser humano que no cree en Dios lucha, pelea y batalla, construyendo y poseyendo, creyendo que posee, porque solo es usufructuario de esas cosas, porque tarde o temprano se les serán quitadas de sus manos. Pero la palabra de Dios es una, y aquí en Hebreos 12, verso 28, dice así: que recibiendo nosotros un reino. Bueno, vamos a leer el 27, dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas que se pueden mover. Eso será removido todo, eso será dejado como una escombrera. Dice, como cosas hechas, para que queden las de verdad, las inconmovibles, las eternas, las que van a permanecer para siempre. Y eso obviamente habla de eternidad,
habla de la palabra de Dios, de lo que Antonio nos ha compartido con números que realmente yo personalmente pensé que era mucho más lo que faltaba, pero realmente un 25% en todo el mundo, tal como ha ido la vida, no me extraña, porque realmente se ha potenciado el mal, se ha multiplicado el mal, y obviamente la palabra de Dios y el bien también se ha multiplicado, que nosotros estemos en un pueblecito, ¿verdad? Y seamos una congregación pequeña, pertenecemos a parte de esa gran familia y gran iglesia de todo el mundo, y también entramos dentro de esos números, ¿no? Hagámoslo realidad en nuestra vida. Por eso dice el 28, sigue recibiendo nosotros un reino, y ahora escucha la palabra que te hablé antes, inconmovible. Nuestro reino es inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. O sea que nuestra gratitud nos tiene que llevar a servir a Dios, no a servirnos a nosotros mismos, ni aprovecharnos del reino para tal. Llevo 30 años casi de pastor en esta congregación, y he visto a muchas personas que se han aprovechado del Evangelio, pero también las vi antes de ser pastor. Y yo mismo fui invitado a hacerlo por el enemigo. Pero obviamente Dios no levanta siervos para que se aprovechen de nada, sino para que sean hombres y mujeres genuinas que entiendan lo que Cristo Jesús ha venido a hacer a este mundo y den su vida completamente para poder entender que allí donde estés trabajando, viviendo, andando por donde vayas, puedes ser una luz viviente, pero no vivas para ti solo. Amén. Porque tarde o temprano el Señor cumplirá su palabra en toda su totalidad, y todo lo que hayas edificado tendrás que mirar si ha sido sobre la arena o sobre la roca. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor, a Dios, agradándole, mira lo que dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es amor. Amén. La verdad es que Dios es amor, pero en este verso dices fuego consumidor. ¿Y sabes lo que quemará ese fuego? Lo inconmovible, lo que se puede mover. Lo inconmovible no lo quemará. Lo que se puede mover, lo que el hombre construye fuera de la voluntad de Dios, lo que el hombre busca y anhela, esos añadidos tontos y absurdos y que nos hacen perder el más valioso tiempo, que es el tiempo de nuestra vida. Tu tiempo es mucho más valioso que lo que crees, porque además no tienes mucho. Amén. Gracias, Antonio, por esta palabra, porque realmente las misiones han recibido siempre un menosprecio dentro de la congregación, porque la verdad que la comodidad en los países occidentales como en España ha sido, creo que, el verdadero enemigo más que el diablo. El verdadero enemigo de la iglesia, la comodidad, los sueños, de querer tener cosas, de querer vivir por encima de nuestras posibilidades y de vivir recibiendo bendiciones continuamente sin parar, pero sin pagar ningún precio. Y eso, obviamente, la palabra lo explica, como bien lo has explicado muy detalladamente. Nuestro objetivo es el mundo entero, nuestro objetivo es seguir sirviendo al Señor en la mayor medida que podamos. Unos darán fruto a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 y a 100 por uno. Este día moría el pastor John MacArthur. A muchos le cae bien, a otros no le caía tan bien, pero yo reconozco en él un gran siervo de Dios. No sé si lo conocéis o lo conocíais. John MacArthur. Entre otros siervos de Dios alrededor del mundo, podemos estar más afines a una cosa que a otra, pero el objetivo es el mismo. Obviamente siempre que no caigamos en sectarismos ni herejías raras, pero el objetivo es que el mundo conozca a Jesús, que el mundo sea libre, que el mundo lo conozca para que sus almas sean salvas y la familia aumente y sea una gran familia y la palabra de Dios sea cumplida, se complete hasta el final. Amén. Para que quede lo inconmovible. De nosotros depende que así sea. Gloria a Dios. Por eso vamos a orar
Y le doy gracias a Antonio por esta palabra que el otro día yo mismo estaba pensando. Es curioso. Nunca a la iglesia le ha sido atractivo ser misionero, pero en este tiempo parece que las misiones vienen a nosotros, ¿no? En un grupo tan pequeño como el que hay aquí, hay madrileños, gallegos, chilenos, peruanos, incluso ha habido venezolanos, panameños, colombianos, etc. Dominicanos, dominicano, aquel de allí, el que te puse el PowerPoint. Quiero decir que parece que si nosotros no vamos a ellas, Dios es capaz de enviarlas a nosotros, ¿no? Por eso estemos atentos. Allí donde estés, donde ocupes el lugar que ocupas como persona, puedes predicar el Evangelio, puedes ser testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. No te dediques solo a generar recursos, no te dediques solo a vivir. Vale, dependiendo de la bendición o de la gracia de Dios. Dedícate a lo que es la extensión del reino, que eso supera todas nuestras expectativas y nuestras previsiones. Buscad el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se os añadirá, se os dará por añadidura. Padre, gracias por esta palabra, Señor, por este tiempo, Señor, y ayúdanos a tomar notas, Señor, ayúdanos a dar, Señor, lo que tenemos, a darnos nosotros mismos, oh Dios, el 100% para la extensión de tu reino. Gracias por este tiempo, Señor, por estos datos, Señor, en los que podemos ver que tú cada día estás más cerca. Cuando se cumpla esta palabra, Señor, tú vendrás. Tu palabra lo dice. Y entonces, Señor, quedará lo que no se pueda remover. Oh Dios, quedará lo inconmovible. Y lo que se pueda remover, lo movible, Señor, será quitado del medio, Señor. Por eso, Padre, gracias. Gracias por este tiempo y por este momento. Por los hermanos que no hayan podido estar aquí, por la razón que sea, visítalos. Visítalos, Señor Dios. Y que puedan escuchar esta palabra, Señor. Que puedan tener carga en sus corazones y ver más allá de sus propias necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.